Buenas tardes. Me complace y me honra presentar a nuestro conferenciante de esta sesión, Gabriele Finaldi, director adjunto de conservación del Museo del Prado y una de las figuras más significativas dentro de lo que puede ser la institución museográfica de conservación internacional. Fue, antes de ocupar este cargo y de contribuir a que el Museo del Prado sea lo que es hoy, afortunadamente para todos nosotros, fue jefe de conservación de pintura española e italiana en el National Gallery de Londres. Es un personaje extraordinario, ya incluso por el ADN, porque todo el mundo busca siempre un punto de fuga para poder soportar a la familia propia. Entonces se casa para tener otra familia. Pero es muy raro, como se casa, busca otro país. Pero es muy raro alguien que, estamos hablando del Grand Tour, que biológicamente ha hecho el Grand Tour porque es de origen italiano, es británico de nacionalidad y está trabajando en España. Quiero decir que todo eso, que no solamente significa un azar biológico, sino significa también hasta una filosofía de vida, yo creo que se acredita en una sabiduría que va a demostrar inmediatamente. Quiero decir que son los mayores especialistas en naturalismo pictórico europeo y especialmente en Rivera y muchas más cosas, ¿no? Entonces estoy muy satisfecho y muy agradecido a este viejo amigo presentarle en esta ocasión, que seguramente va a hablar de una de sus nacionalidades, que es Italia. Muy bien. Muchas gracias, Gabriele. Muchas gracias. Gracias, Paco. No me había fijado en el Grand Tour dentro del ADN, pero me gusta el símil. Bien, toda Italia es un museo. Una frase a la que se recurre con frecuencia, aunque no está claro si por primera vez lo dijo algún personaje notable, un Goethe o un Henry James, o si es solamente la observación banal de un brochure de vacaciones o un articulito en una de estas revistas que nos encontramos cuando volamos low cost. Se suele decir que Italia es como un único inmenso museo. Museo Italia es el título de un libro publicado en 1997 por Antonio Paolucci, superintendente de Florencia, ministro de Bienes Culturales, sucesivamente, y ahora mismo distinguido director de los Museos Vaticanos. Cuando él era superintendente de Florencia, sucedió aquel ataque que muchos se acordarán, ataque terrorista a los Uffizi, una bomba planteada al exterior del edificio que destruyó en parte la sala que vemos aquí reconstruida, la sala de la Niobe. Dice Salvatore Settis, antiguo director de la Escuela Normal de Pisa y también de la Cátedra del Prado de 2010, en su polémico bestseller sobre el estado del patrimonio en Italia, publicado hace una década, Italia S.p.A., que, según un lugar común muy difundido, Italia tendría ella sola el 40% del patrimonio artístico mundial. Y continúa, recientemente hemos leído en los periódicos que solo Toscana y Umbria juntas tendrían el 20% del patrimonio artístico mundial. ¿Es ese un dato objetivo que nos pueda ofrecer quizás razones de orgullo nacional? Pregunta. Su respuesta es que estas pretensiones estadísticas no tienen sentido. ¿Por qué se consideran patrimonio artístico de la humanidad tantas pequeñas aldeas toscanas
y no tantas pequeñas mezquitas turcas? Contesta el profesor Setis, por dos razones. La primera es que el mismo concepto de patrimonio artístico mundial es por sus orígenes marcadamente eurocéntrico y tiende a privilegiar, sin dudar de las buenas intenciones, los productos artísticos del hilo conductor central del arte europeo, de los griegos al presente. La segunda razón, y esas son sus palabras, es que en nuestro país, en Italia, se ha desarrollado en los últimos siglos una cultura de la conservación muy cuidadosa y muy sofisticada que ha valorado los monumentos individuales, grandes y pequeños, como parte de un todo encardenado en el territorio, de una red rica de significados identitarios en la que el valor de cada monumento u objeto artístico, podemos añadir palacio, plaza o museo, no es el resultado de su aislamiento, más bien de su inclusión, su innestarsi, su estar injertado en un contexto vital. Y así el profesor Setis da inicio a sus apasionadas reflexiones sobre el patrimonio cultural italiano, que recomiendo a todos que están aquí. En esta charla voy a centrar mis observaciones en el paisaje museístico italiano, proponiendo primero unos datos sobre los museos italianos, quizás un poco sorprendentes. Segundo, trasladando unas indicaciones sobre cómo se administran los museos y los bienes culturales en Italia. Y tercero, les voy a invitar a que me acompañen en un periplo puramente personal por algunos museos italianos que nos llevará de Florencia a Nápoles y terminando en Roma. Los museos italianos tienen unas raíces bastante específicas, no nacen de la nada. Son la evolución de las grandes colecciones de los príncipes, los papas y soberanos de los antiguos estados italianos. Colecciones que nacieron como ostentación de gusto y de prestigio, elementos esenciales de la soberanía. Ya los monarcas medievales guardaban en sus palacios tesoros que incluían obras de arte, especialmente joyas, manuscritos y orfebrería, acumulados por su valor monetario y por su rareza. En los siglos XV y XVI nace en Italia un nuevo tipo de colección que se nutre de las estatuas antiguas encontradas en las ruinas de Roma y de otras ciudades, y a estas se juntaban obras de artistas contemporáneos, esculturas y pinturas que de alguna manera competían con aquellas antiquaille. Y en este cuadro que tenemos ahora mismo en la exposición vemos cómo se injerta o se introduce dentro de la composición pues una antiquailla que existió de verdad, sigue existiendo y se expone al lado del cuadro de Rafael en la exposición que celebramos. Este tipo de coleccionismo se iba extendiendo a cardenales y obispos, aristócratas y marchantes, artistas y eruditos, con una connotación de estatus social y de proyección del gusto personal. Estas colecciones a la italiana se convirtieron rápidamente en modelo universal. Los reyes de Francia, de Inglaterra y de España, los archiduques y duques de Austria, aquí vemos una imagen que ya hemos visto en este curso, el archiduque Leopoldo Guillermo con su colección de David Teniers, una colección que acabaría
en el Kunsthistorisches Museum casi enteramente en Viena. Todos estos reyes, archiduques y duques imitaron los príncipes italianos, formando brillantes conjuntos de obras de arte en Londres, París, Madrid, Viena y Dresda. En el Prado tenemos un perfecto ejemplo de este periplo de colecciones. Si podías comprar una colección entera para hacer crecer tu prestigio, pues más fácil lo tenías todavía. Y de hecho, el rey de Inglaterra compra la colección de los duques de Mantua en 1627 y el pequeño cuadro de Mantegna, esta joya que es el Tránsito de la Virgen, pues pasa de Mantua a Londres para después incorporarse a mitad del siglo XVII a las colecciones de Felipe IV en Madrid, y aquí se queda. Los príncipes de los pequeños estados o ciudades italianas competían entre sí, ya que la colección se había convertido en un atributo de soberanía y reflejaba también su cultura, su buen gobierno, su dedicación al cuidado de las artes y la prosperidad de su pueblo. De ser colecciones privadas, cerradas, en los siglos XVIII y XIX, estas se van abriendo al público, transformándose gradualmente en lo que hoy entendemos como museo. La visita a estas colecciones, muchas de las cuales, ciertamente no todas, pasaban a titularidad pública, servía no solamente para dar placer estético a los ciudadanos, sino también para alimentar el desarrollo de las artes. Y de hecho, detrás de muchos de estos museos están las academias o las asociaciones de artistas. También para cultivar un sentido cívico de pertenencia a la ciudad, a la región o al Estado. De esta forma, el patrimonio cultural y los museos fueron asumiendo una importantísima función civil. Aquí les muestro uno de mis museos favoritos en Italia, que es la Galería Nacional dell'Umbria, en Perugia, que es un museo absolutamente delicioso, creado casi enteramente de obras procedentes de Perugia y de su provincia, y creada inicialmente como colección cívica inspirada por un conjunto de artistas en la ciudad. Esto de la función civil de los museos es sin duda un campo amplísimo de estudio y de trabajo, y las intervenciones de los demás conferenciantes en estas interesantísimas jornadas nos han invitado a reflexionar más profundamente sobre este tema. Toda Italia es un museo, pero ¿cuántos museos hay en Italia? Según las estadísticas que he podido recoger del EGMUS, European Group on Museum Statistics, hay ahora mismo en Italia casi 4.000 museos. Esos incluyen museos de arte, historia, antropología, ciencia, galerías, monumentos, sitios arqueológicos visitables, jardines y sitios naturales. El 70%, es decir, casi 3.000 museos, son de titularidad pública, pertenecen al Estado, la región, que es el equivalente a nuestras comunidades autónomas, a los ayuntamientos o a las universidades. Y más de 1.000 son de titularidad privada. No se incluye en ese total catedrales, iglesias, monasterios, santuarios y demás edificios de culto. De titularidad estatal son unos 450 museos, monumentos y áreas arqueológicas, y entre estos se encuentran Brera,
Uffizi, Galleria Borghese, Castel Sant'Angelo, Colosseo, Foro Romano, Capodimonte, Pompeya, Herculano, los templos de Segesta y Agrigento y los mosaicos de Piazza Armerina en Sicilia. Naturalmente son los museos de titularidad estatal que tienen el mayor número de visitas. En 2008, no tengo datos más recientes, recibían 30 millones de visitas. En Europa, solo Alemania cuenta con más museos que Italia, 6.281, respecto a los casi 4.000 museos italianos. Luego viene el Reino Unido con 1.850, España con 1.479 y Francia con 1.173. Pero en número de visitas anuales el orden es ligeramente distinto. Alemania sigue en cabeza con la friolera de 109 millones de visitantes, luego viene el Reino Unido con 75 millones, España con 57 y Francia con 40,5 millones. Italia sería la última de ese grupo con los 30 millones que hemos anotado antes. Sinceramente, no sabría exactamente cómo interpretar estas listas y no sé ni si los criterios que maneje EGMUS de cálculo son idénticos en cada país. Y como bien sabéis, las estadísticas están principalmente para confundir. De todas formas, es alentador que en estos 5 países que hemos mencionado haya más de 300 millones de visitas anuales a los museos. Y nos quedamos con este número extraordinario de museos en Italia que he comentado, de 4.000, es decir, un museo por cada 15.000 habitantes. En Italia, los bienes culturales y el paisaje se gestionan, se protegen y se valorizan a través de un órgano que se llama la superintendencia, la soprintendenza, al frente del cual está el soprintendente, que es un funcionario del Estado y que tiene importantes responsabilidades sobre el patrimonio cultural en un territorio específico, normalmente legado a la provincia. Y no solamente sobre el patrimonio de titularidad estatal, es decir, si un privado es propietario de un palacio de interés histórico, este privado no puede hacer lo que quiere en este palacio, necesita autorización para cualquier tipo de intervención, necesita la autorización del soprintendente. Hay 4 tipos de soprintendencia, como explica este gráfico, este organigrama, no lo voy a dejar demasiado tiempo en la pantalla, no os preocupéis. Y todas ellas dependen de una dirección regional, una para cada una de las 17 regiones italianas. Y estas, a su vez, dependen directamente de la Secretaría General del Ministerio de Bienes y Actividades Culturales, como se llama hoy en día el Ministerio de Cultura. Es, por tanto, un sistema que a nivel orgánico es bastante centralizado y prevé la aplicación de la legislación vigente y los criterios de protección, de administración y de conservación-restauración de una manera bastante uniforme en todo el territorio italiano. Los 4 tipos de superintendencia son los bienes arqueológicos, lo ven ahí a la derecha, los bienes arquitectónicos y paisajísticos, los bienes históricos, artísticos y etnoantropológicos y la superintendencia archivística. La mayoría de los monumentos y áreas arqueológicos se encuentran bajo la superintendencia de los bienes arqueológicos, mientras que las iglesias, palacios, plazas, castillos, costas, playas, bajo la superintendencia de bienes arquitectónicos y paisajísticos. Los museos, por lo general, caen bajo la superintendencia de bienes históricos y artísticos. Los superintendentes
tienen la responsabilidad, grandes responsabilidades, hay que decirlo. Esto es uno de ellos. Esto es el profesor Andrea Emiliani, recientemente jubilado, pero ilustre superintendente de Bologna durante los años 70 y 80. Los superintendentes tienen la responsabilidad de la catalogación y el estudio de los bienes, su protección, el control de las intervenciones de restauración, los movimientos físicos de un lugar a otro y las exportaciones. Tienen también el encargo de valorizar, así dice la legislación vigente. Aquí hay otro distinguido superintendente, el de Nápoles, el profesor Nicola Spinosa, también recientemente jubilado. Tienen el encargo de valorizar el patrimonio, promocionando y desarrollando actividades culturales para difundir el valor de los bienes, es decir, organizar exposiciones, itinerarios, eventos especiales y fomentar publicaciones y otras actividades. Este es un papel relativamente reciente de los superintendentes italianos. En los años 90 se crearon 4 superintendencias especiales, y es a esto que se refiere esta cajita azul en el fondo a la derecha. En Venecia, en Florencia, en Roma y en Nápoles, llamadas superintendencias speciales, superintendenze speciali per il poli museali, para promocionar de una manera más intensa los conjuntos de museos en estas ciudades. Como sabéis, Italia no tiene un solo gran museo nacional equivalente al Prado en España, al Louvre en Francia o a la National Gallery en Inglaterra. La razón, se podría decir, es muy sencilla, y lo hemos visto en el mapa que hemos presentado al principio, y es que Italia, como Estado unitario, es muy joven. Acaba de celebrar en 2010 el 150 aniversario de la unidad de Italia, conseguida en 1860. Antes de esta fecha, Italia estaba compuesta de distintos estados soberanos, entre ellos el Reino de Cerdeña, que comprendía Cerdeña, Piemonte y Liguria, el Gran Ducado de Toscana, los estados pontificios y el Reino de las 2 Sicilias. Cada uno de estos estados tenía su capital y sus museos principales. Y en cada uno de esos estados había una conciencia bastante desarrollada del vínculo profundo entre los bienes culturales y el territorio, y del vínculo entre su propia historia cultural y su futuro. Por ejemplo, el Pacto de Familia Medici-Lorena de 1737 legó perpetuamente a la ciudad de Florencia los bienes artísticos de la corona granducal. Y el edicto Pacca, el edicto del cardenal Pacca de 1820 en los estados pontificios, fue una ley comprensiva que preveía la protección del patrimonio con la intención de impedir la destrucción y la dispersión de los restos arqueológicos y las riquezas artísticas de los antiguos estados de la Iglesia. El edicto Pacca creó la figura del inspector general, que es un evidente precedente del moderno superintendente. Bien, pues con esta encuadratura podemos pasar al periplo personal e ilustrativo de algunos museos italianos que les anuncié al principio de la conferencia. El Palacio de los Uffizi fue querido por Cosimo de Medici en 1560 para albergar las oficinas de las magistraturas florentinas, y el diseño fue de Giorgio Vasari, mejor conocido como biógrafo de los artistas italianos del Renacimiento. Albergaba desde el principio parte de las colecciones de los Medici y era visitable por petición
ya en el siglo XVI. Entre las obras que pertenecieron a la familia Medici, encargados por ellos, figuran obras tan célebres y señeras como la Batalla de San Romano de Paolo Uccello, encargado para el Palazzo Medici, y los dos grandes cuadros mitológicos de Botticelli, encargados por el sobrino de Lorenzo el Magnífico en los años 80 del siglo XV, Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, y que reflejan pues, el gusto refinerísimo, paganizante de Lorenzo el Magnífico, y se incorporan pues, a las colecciones mediceas y por tanto las colecciones florentinas. Naturalmente, en cada museo que se visita en Italia, y eso es lo que uno se espera y lo que uno quiere cuando se acerca, es que las obras que se van a ver ahí, las colecciones que ahí se muestran, van a ser fundamentalmente de la región. Y efectivamente también, en gran medida, esto es verdad de los Uffizi. Por tanto, podemos ver un panorama completo de la pintura florentina desde los tiempos de Cimabue, pasando por Leonardo, Miguel Ángel, hasta la misma Artemisia Gentileschi, que, como sabéis, era de familia pisana, aunque su actividad mayoritariamente la pasa en Roma y en Nápoles. Por tanto, una colección fundamentalmente toscana, con obras que van, como he dicho, de Cimabue, Giotto, Filippo Lippi, los Ghirlandaio. Pero los Medici, como coleccionistas, siempre miraban más allá de su territorio y de esta forma pues, se incorporan desde bastante pronto a sus colecciones pues, obras tan importantes como la Venus de Urbino de Tiziano y también la Cabeza de Medusa de Caravaggio. En estos días tenemos en las salas adyacentes algunas obras de Rafael procedentes de las colecciones florentinas, sobre todo de los Medici, y estas reflejan un esfuerzo importante de coleccionismo por parte de la familia a lo largo de prácticamente 2 siglos y medio para incorporar obras de Rafael a las colecciones. Y de hecho, hoy en día hay más obras de Rafael en Florencia que en cualquier otra ciudad. También, como digo, hay obras que reflejan este interés de mirar más allá de Florencia y de Italia, como son las que se representan en estas nuevas salas, las salas dedicadas a los pittori stranieri. Aquí veis, por ejemplo, pintura holandesa y hasta un greco. Y en el corridoio vasariano, que es este largo pasillo cubierto que va desde el Palazzo Vecchio, pasando a través de los Uffizi, cruzando el río Arno, como vemos en la foto, y llegando hasta el Palazzo Pitti, el palacio familiar de los Medici, se reúnen pues, la célebre colección de autorretratos de artistas a la que dio inicio el cardenal Leopoldo de Medici en el siglo XVII, y incluye autorretratos de pintores italianos, pero también muchos extranjeros, como es el caso del autorretrato de Rembrandt que vemos en esta imagen, y es una parte de la colección que se sigue ampliando hoy en día con autorretratos de artistas contemporáneos. La sala más célebre y más influyente de los Uffizi era la que se llamaba la Tribuna, un interior proyectado por el arquitecto Buontalenti a mitad de los años 80 del siglo XVI y que se planteó desde el principio como una especie de santuario, Wunderkammer, de las obras más célebres de las colecciones de los Medici. De hecho, aquí se reconocen rápidamente algunos de los
de las obras más famosas de los Uffizi. Hemos visto ya pues la Venus de Urbino. Aquí está el Rafael de San Juan Bautista que tenemos ahora mismo en la exposición, pues obras de Annibale Carracci, Guidorini, Rubens, la Virgen de la Silla de Rafael, etc. La idea era abrumar el visitante con esta masa de obras maestras, no solamente de la pintura moderna, sino también de la escultura antigua. Y Zoffany hace esta comparación de la Venus moderna de Tiziano con la Venus medicea de la antigüedad en lo que es constante competencia, diálogo entre la práctica artística moderna y la antigüedad. Es un tema recurrente en la historiografía italiana y europea. La influencia de la tribuna la vemos hoy en su estado actual. Esta imagen me ha llegado esta mañana porque se acaba de restaurar por completo, después de 2 años, la tribuna de los Uffizi. Se inauguró a finales de junio, hace escasamente unos días. No recreando exactamente lo que era el momento más glorioso de la tribuna, sino sugiriendo a través de la mezcla de piedra dura, de escultura, de pintura y esta rica decoración del techo. De hecho, nos decía la superintendente de Florencia que eran 6.000 conchas del Océano Índico que están en el techo, con más de 130 metros cuadrados de pan de oro para decorarlas. Y las paredes también. Es decir, la influencia de la tribuna fue muy poderosa y fue imitada en varios lugares, en la Gemäldegalerie de Dresde, en la Royal Academy de Londres y también en la Sala de la Reina Isabel del Museo del Prado, la que es hoy en día la Sala de Velázquez o la Sala 12. Es decir, la idea era reunir de una manera apabullante todas las obras principales de la colección y hacer que el espectador visitante tenga esta impresión de una extraordinaria riqueza y densidad de las colecciones. Y de la misma forma que en la tribuna presidía una imagen de Rafael, pues también en nuestra tribuna presidía la imagen de la Virgen del Pez, del mismo autor. Otro museo que tiene origen principesco y familiar es el de Capodimonte, en Nápoles, un palacio del siglo XVIII construido en el bosque y parque en la parte alta de la ciudad de Nápoles por Carlos de Borbón, futuro Carlos III de España, rey de Nápoles a partir de 1734. Este palacio, el primer gran museo napolitano, fue concebido, igual que el Palazzo Pitti en Florencia, o para citar un ejemplo más lejano, como el Hermitage de San Petersburgo, como residencia real y colección museística a la vez. Carlos de Borbón recibió en herencia de su madre, Isabel Farnesio, las colecciones de arte y las antigüedades de Parma y Piacenza, y luego las que se albergaban en el Palazzo Farnese en Roma. Así se llegó a reunir entre 1754 y 1758 un conjunto extraordinario de pinturas, esculturas, tapices y artes decorativas en este palacio, conjunto que impresionó ampliamente a Winkelmann cuando lo visitó nada más inaugurarse en 1758 y que no dejó de impresionar todos los visitantes del Grand Tour, milord ingleses y jóvenes aristocráticos franceses en la segunda mitad del siglo XVIII. Hay que tener en cuenta que muchos de los tesoros arqueológicos que hoy se encuentran en el Museo Arqueológico en el centro de la ciudad, pues en el siglo XVIII se exponían en este edificio. De Parma proceden los conjuntos maravillosos de pintura emiliana, de Correggio, de Parmigianino, con el magnífico retrato
de Galeazzo da San Vitale, señor de Fontanellato, y también los dos Bruegel de Capodimonte, que proceden de la antigua colección Masi, una colección que fue confiscada por los Farnese a este diplomático parmense a finales del siglo XVI. Y es la parábola de los ciegos. Es un cuadro que nos ha interesado de manera especial últimamente porque es el cuadro más parecido en cuanto a su técnica y también a su aspecto al cuadro que el Museo del Prado ha recientemente incorporado a sus colecciones, que es este cuadro seguramente del mismo momento y pintado con la misma frágil técnica que es el vino de la fiesta de San Martín, que tiene que ser del mismo año, 1566-67, algo así. Y también, y de las colecciones no solamente parmense, como decía, sino también de las colecciones romanas creadas por el Papa Pablo III Farnese, Alejandro y los cardenales Alejandro y Odoardo Farnese. De ahí los conjuntos de Carracci realmente extraordinarios en Capodimonte. Aquí vemos la elección de Hércules de Aníbal Carracci, pintado por el techo del camerino en el Palacio Farnesio de Roma, o la Piedad, también obra romana de Aníbal, la Danae, pintado por el cardenal Alejandro Farnese, un cuadro que Miguel Ángel vio el proceso de creación cuando estaba Tiziano en Roma ejecutando esta obra, y también aquellas obras que pintó el Greco cuando se encontraba como huésped en Palacio Farnese a principios de los años 70 del siglo XVII. Y de las colecciones romanas de los Farnesio, pues también se encuentran magníficas obras de la antigüedad y obras de carácter arte decorativo, así llamado, del siglo XVI. A estas colecciones se juntó un importante núcleo borbónico de obras napolitanas, como el Sileno Ebrio de Ribera, y de las iglesias napolitanas, obras tan señeras como la Flagelación de Cristo de Caravaggio, un cuadro que junto con las 7 obras de la Misericordia obraron una auténtica revolución en la pintura napolitana a principios del siglo XVII. El caso de la Pinacoteca de Brera, en Milán, es bastante distinto de los dos museos que hemos visto hasta ahora, porque no es un museo que procede de una antigua colección aristocrática o real, como son, lo hemos visto, las de Florencia y Nápoles. Más bien, refleja un tipo de coleccionismo que nos es familiar por el ejemplo del Louvre, un coleccionismo político o de Estado, una invención napoleónica, el resultado de las concepciones democráticas de la Revolución. No es ciertamente casualidad que la estatua que domina el patio principal del Museo Milanés es la de Napoleón como Marte pacificador, una versión en bronce del mármol de Canova, erigida en 1859 a raíz del paso por Milán de Napoleón III, emperador de Francia y expulsor de los austríacos. El Palazzo de Brera, cuyo nombre procede de Braida, una palabra que significa un terreno sin cultivar, no tan lejano de nuestro Prado, es originalmente un convento de los Umiliati que luego pasó a ser de los jesuitas por decisión de Carlos Borromeo. En 1773, con la abolición de la compañía, el Collegio di Brera pasa al Estado, entonces parte del Imperio austríaco, y la emperatriz María Teresa decide establecer allí la Academia de Bellas Artes. Con la llegada de los franceses se da un impulso poderoso a la actividad de enseñanza. Cuando Milán se convierte en la capital del Reino Itálico creado por Napoleón,
se decide establecer en el Palacio de Brera un grande y moderno museo nacional en el que obras procedentes de todas las escuelas pictóricas de los territorios conquistados pueden ser juntadas, conservadas, estudiadas y comparadas, iluminadas correctamente, con fines públicos, triunfales, celebrativos y sociales. Inicialmente, las salas de Brera se llenan de obras lombardas y luego, gracias a la enérgica dirección del pintor Andrea Appiani, muy a principios del siglo XIX, se recogen centenas de cuadros de todo el norte y el centro de Italia. Grandes cuadros de altar de Venecia, Verona y Bolonia, obras de colecciones privadas, adquisiciones y donaciones, convierten a Brera en una auténtica galería nacional, aunque curiosamente nunca se llama así. Una galería nacional de pintura italiana de todas las épocas. Hoy en día, en una de las salas de Brera, un lugar absolutamente extraordinario, se enfrentan dos de las obras maestras de la pintura centro-italiana del Renacimiento. La Pala Montefeltro di Piero della Francesca, ejecutada en torno a 1472, para una iglesia seguramente de Urbino, no sabemos exactamente para qué lugar se encargó esta obra, en la que se representa el duque Federico da Montefeltro de rodillas delante de la Virgen y el Niño, en un perfecto y luminoso interior clasicista. Pues enfrente de este cuadro se encuentran los desposorios de la Virgen de Rafael, pintado para la iglesia franciscana de Città di Castello en 1504, a unos pocos kilómetros de Urbino. El Cristo muerto de Mantegna entró como donación antes de la unidad de Italia, y con estas tres obras, solamente con estas tres obras, se podía escribir un tratado sobre la perspectiva en el arte renacentista y la nueva concepción del hombre de los humanistas italianos. Gracias a la Asociación de los Amigos de Brera, en el siglo XX, entra en el museo esta Cena de Emmaus de 1606. Realizada en Roma, es obra de un pintor lombardo, Miguel Ángel Merisi da Caravaggio. Caravaggio es un pueblo cerca de Milán, y de ahí procede su nombre. Y de otro pintor milanés, de carácter bastante distinto, es El beso de Francesco Hayes, más importante pintor romántico italiano del siglo XIX. Pintado en 1859 y presentado en Brera unos meses después de la entrada triunfal de Víctor Emmanuel II de Saboya y Napoleón III como aliados, expulsando los austríacos y preparando el camino a la unidad de Italia, se quiso interpretarlo como una alegoría de la alianza entre Francia e Italia. El penúltimo museo que quiero señalar no lo hago tanto por sus colecciones, sino por su extraordinario emplazamiento y el igualmente extraordinario diseño museográfico. El museo en Verona se ubica en el Castillo Scaligero, construido a mediados del siglo XIV por Cangrande della Scala. Aquí vemos la vista interior y esto es Cangrande della Scala. Cangrande della Scala fue príncipe de Verona y es célebre hoy en día también por haber sido amigo y protector de Dante Alighieri. El castillo fue residencia y fortaleza militar, y el castillo, como vemos en esta foto, bordea el río Adige. El puente que cruzaba el río era en tiempos de los Scaligeri de uso exclusivo de la familia y permitía, por tanto, el control del tráfico fluvial y también el control de las dos partes de la ciudad. El castillo, conocido como Castelvecchio, se convierte en museo cívico en 1924,
con colecciones procedentes de iglesias y palacios de la ciudad. La destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial, bombardeos prácticamente brutales del año 45, lleva a una solución de reconstrucción novedosa, realizada por un arquitecto brillante y original, Carlo Scarpa. Por una parte, los aliados bombardeaban la ciudad y por otra parte, los alemanes, mientras se retiraban, destruyeron todos los puentes, incluido el puente que acabamos de ver en la fotografía. Scarpa, que fue veneciano y fue decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Venecia, concibió la restauración del edificio a partir de 1955. Se pueden ver fotografías del Museo de Castelvecchio, que era casi una ruina total. Concibió la restauración del edificio y la museografía del museo como un único proyecto, concebido orgánicamente, decisamente moderno, más bien modernista, donde se huía toda propuesta historicista y donde quedaba patente la influencia de la abstracción europea de este momento, de Mondrian, de Still y del interés del arquitecto en el arte oriental. Escaleras y vigas de acero, estructuras de cemento y de hormigón picado se integran en los edificios medievales de ladrillo, piedra y terracota. En el interior del museo, las esculturas se exponen sobre cubos de tufo, una piedra volcánica oscura, o de acero. Los polípticos de los siglos XIV y XV se exponen sobre ménsulas de piedra. Aquí, lo siento, no se ven. Y los cuadros de altar se mostraban sin marcos o con marcos muy sencillos, con fondos coloreados, forrados con terciopelo. La intervención de Scarpa en el Museo de Castelvecchio, que se ha conservado casi como si fuera un elemento museal en sí mismo, fue enormemente admirada. Yo me acuerdo haber visitado este museo de joven y me quedé absolutamente impresionado por el montaje del Museo de Castelvecchio. De hecho, fue enormemente admirado, pero quizás excesivamente imitado, dando lugar a proyectos repetitivos y, en muchos casos, francamente feos, en manos de arquitectos menos hábiles o sensibles. No sé si hoy tendría el mismo entusiasmo que tuve en aquel momento cuando visité el Museo de Castelvecchio por primera vez. Si bien Italia no ha experimentado el crecimiento impresionante de museos y centros de arte que se ha visto en España en estos últimos 15 años y que se ha comentado en algunas de las conferencias anteriores, sí que ha habido alguna propuesta interesante, sobre todo en el ámbito del arte contemporáneo. Antes de comentar el Maxi, me refiero, por ejemplo, al Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Rovereto, cerca de Trento, en el norte de Italia, conocido como MART, inaugurado en 2002, diseñado por Mario Botta, con colecciones sobre todo de vanguardia italiano del siglo XX, y que propone un programa variado de exposiciones que consiguen atraer a un gran público entregado y entusiasta. Pero quiero terminar este excursus personal sobre los museos italianos con una de las iniciativas que me han parecido más atractivas de los últimos años, que sugieren que el panorama museístico italiano sigue manteniendo una cierta vitalidad. El Maxi, en Roma, Museo Nacional de las Artes del siglo XXI, fue inaugurado en 2009 en un espectacular edificio creado por Zaha Hadid.
Se ubica en la zona Flaminia de Roma, por tanto no está en pleno centro, en un recinto de antiguos cuarteles militares. Parece un museo enorme en esta fotografía, realmente es bastante pequeño. El Maxi proclama a través de su diseño, sus actividades y su retórica o mission statements un fuerte compromiso con la creatividad actual, así lo dice. Maxi tiene la vocación de ser no solamente un lugar de conservación y exposición del patrimonio, sino también y sobre todo un laboratorio de experimentación e innovación cultural, de estudio, investigación y de la producción de contenidos estéticos de nuestro tiempo. Fin de la cita. El edificio está compuesto por volúmenes complejos y articulados, paredes curvilíneas que proponen recorridos fluidos e ininterrumpidos, con luz natural filtrada por unos sistemas interesantes de cobertura. Este edificio alberga realmente dos museos, Maxi Arquitectura y Maxi Arte, dedicados a las especialidades que recogen los mismos nombres. Cierro, por tanto, de una manera bastante abrupta, invitándolos a que cuando visiten Roma la próxima vez, además de la Galería Borghese, los museos vaticanos y el Panteón, dejen un rato en el programa para visitar también esta nueva manifestación de esta secular tradición de los museos italianos. Muchas gracias.